Les que estoy muy contento por asumir este módulo, también por ver caras conocidas, en especial a Martinson, que recién terminamos en el ciclo 1 y nos encontramos de nuevo acá. Voy a hacerles pues como una presentación muy general del curso y todos los elementos pues que vamos a trabajar y luego iniciaríamos como con lo que tiene que ver con nuestro tema el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno, hace ya días que está todo subido en el class. Espero que pues me digan si tienen acceso ahí. La idea es tener como mucho apoyo con el Moodle, con la plataforma Moodle para estar pues como trabajando. Bueno, antes de trabajarlo del tema, pues primero contarles un poco sobre este espacio, sobre este encuentro. Este módulo ya lo había asumido en otros momentos. Me parece que es un módulo muy completo, que tiene muchos temas que podemos abordar. Y pues digamos que el objetivo general de este encuentro de ecología humana y ambiental es analizar la forma en que las sociedades usan y afectan el ambiente, también las respuestas a los cambios ambientales a niveles biológicos, sociales y culturales. Así que vamos a hacer, digamos, como un encuentro muy reflexivo alrededor de cómo es esa relación que tenemos nosotros con el medio ambiente, cómo es que interactuamos nosotros con el resto de, de, digamos, de elementos que componen pues como nuestra realidad, nuestro entorno. Vamos a problematizar muchos conceptos, va a ser aquí está dentro de los objetivos específicos ello, o sea, conocer los conceptos básicos sobre ecología y medio ambiente. Hoy vamos a hablar sobre todo alrededor de las concepciones de naturaleza, vamos a trabajar mucho eso, y cada semana vamos a ir pues como problematizando o abordando pues ciertos elementos. Y vamos a trabajar un poco, pues conocer, digamos, como todos los elementos fundamentales de lo que es la ecología humana, ¿sí? Y cómo se integra esa aplicación a la vida cotidiana del ser humano. O sea, realmente el concepto de ecología humana es muy reciente ahorita. La idea es como hablar, que cada uno intervenga un poco alrededor de reconocer, pues, de hacer un primer diagnóstico sobre qué entendemos por ello y sobre eso ir pues como trabajando, ir acercando pues como contenidos o elementos comunes. Estos son los objetivos. Bueno, ya me presento. Mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García. Voy a intentar activar la cámara. Lo que pasa es que estoy desde la finca y a veces el internet falla un poco. Entonces en caso de que el internet se ralentice, la voy a cerrar. Voy a activar la cámara para presentarme. Mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García. Yo soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy maestrante en Historia. Ya estoy a punto pues de terminar mi maestría en Historia. Soy coeditor de la revista de periodismo literario Equinoccio hace ya varios años y coordinador del Festival Departamental de Artistas por la Paz, que es un evento pues, que realizamos aquí en la ciudad de Pereira, algunos municipios de Risaralda hace también ya unos 8 o 9 años. Soy profesor de colegio hace varios años también, en este momento soy profesor en Jaime Salazar Robledo en la comuna de Villa Santana, hace 4 años ahí, muy contento con esa labor. Soy docente en la Universidad Remington, por supuesto, y docente en la Universidad Tecnológica de Pereira también. Actualmente me desempeño laborando en los tres espacios y hago parte también de CESPAS, del Centro de Estudios e Investigaciones por la Paz, que es un espacio que hemos desarrollado para investigar y reflexionar alrededor de todo lo que tiene que ver con la historia del conflicto social armado en Colombia y de cómo construir pues, una paz estable y duradera y cambiar nuestra manera de entendernos como sociedad. Escribo cotidianamente en diferentes portales digitales, impresos, regionales, nacionales también hace un buen tiempo, por ahí. Sobre todo artículos de opinión, trabajo algo de poesía, algo de cuento también, digamos que trato de ser un poco diverso con ello, me gusta mucho esa parte de la escritura también, entonces bueno, por ahí estaremos dialogando un poco alrededor de ello. Mi contacto, para los que no lo tengan, aunque creo que ya todos estamos en el grupo de WhatsApp, es 315-867-3704. Y los horarios de consulta, bueno, pues podríamos trabajarlo los sábados, apenas terminemos los encuentros, o podríamos trabajarlo los jueves de 8:30 a 9:30 p.m., porque como doy un grupo de ecología los jueves también, podríamos a coordinar eso para hacerlo entre semana, porque yo sé que los sábados
había propuesto en otro encuentro con Martinson, que teníamos los sábados a las 6:30, que generar espacio después, porque realmente el agotamiento de la semana no terminara a las 8:30 y pensar que luego vamos a estar trabajando una hora, yo sé que es difícil. Entonces, por eso estoy proponiendo que los encuentros, digamos, como de acompañamiento, de diálogo para solucionar algunos temas, lo podamos hacer los jueves a las 8:30, 9 de la noche, que de todas maneras hay todavía ahí, pues como algo de posibilidad pues, de dialogar. Y además está el tema de mi correo electrónico, que es el correo electrónico de la Remington, eduardo.pulido@uniremington.edu.co. Les pido algo ahí con ese tema y es poder concentrar todos los contenidos académicos por medio de ese correo electrónico. ¿Por qué? Porque como pues doy, en este momento, por ejemplo, en la Remington estoy dando 6 seminarios, seis, digamos, 6 tutorías. Tengo el tema del colegio, tengo también las tutorías de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se me suelen colapsar mucho digamos, como las redes, porque me envían cosas por WhatsApp, al Facebook, al otro correo electrónico de la UTP, al correo electrónico personal, y en el momento cuando estoy calificando las actividades propuestas, gasto mucho tiempo buscando, filtrando la información cuando se envía, digamos, la información por demasiados canales. Entonces trato de ser muy como organizado con el tema del manejo de la información para poder garantizar, entregar pues las evaluaciones lo más pronto posible. Entonces, por favor, todo al correo de la Remington. No estoy diciendo que no me pueden escribir al WhatsApp, por supuesto que sí. El tema es que a veces por las dinámicas que tengo no tengo posibilidad de responder los mensajes en el momento y me demoro mucho. En cambio, pues por el correo electrónico lo estoy revisando por lo menos con cierta constancia y estoy tratando por lo menos de revisar. Si no me alcanza el tiempo para dar respuesta, por lo menos sí reviso los temas para poder trabajar. Entonces, pues digamos como que sí tratar de comunicarse por ahí, les digo, no hay ningún problema con que me escriban al WhatsApp, pero pues es posible que depende de qué esté haciendo, si estoy dando clases en otro seminario, en la universidad o en el colegio, puede que no esté, digamos, como en el tiempo para atender. Entonces, eso es lo que les quería como comentar sobre esa parte. Bueno, aquí están los documentos, aquí está el tema de la concertación, aquí está el plan de aula, quiero mostrárselos brevemente. Está también pues el módulo. Y, y bueno, para el tema de la concertación, aquí está la propuesta que traje para ustedes para que discutamos en esta primera parte del día de hoy. Y bueno, además en este primer encuentro nuestro es cómo vamos a generar pues como la evaluación. Básicamente propongo pues hacer la evaluación dividida en 4 momentos, ¿sí? Con un 25% en cada uno de ellos. La idea sería hacer un primer parcial para la semana 3, es decir, este sábado que vienen 8, y ese primer parcial sería una exposición sobre alguno de los temas que voy a traer. Bueno, hay varios libros que voy a proponer. El próximo encuentro les voy a traer algunos libros. La idea es que cada uno escoja algún capítulo de alguno de esos libros y lo pueda exponer. Ustedes son libres. Hay algunos artículos tenemos sobre Colombia, algunos artículos que reflexionan todo el tema de la ecología ambiental desde Estados Unidos, América Latina. Bueno, la próxima clase les va a traer un ejercicio a partir de ahí y sobre eso creo que ustedes escojan como un capítulo y lo pueden exponer. Pues exposiciones muy cortas, hay que aprovechar que este grupo es pequeño, somos 7 personas creo solamente, entonces eso nos va a permitir trabajar de manera como muy adecuada, muy eh, tal vez sin afán. A veces cuando los grupos son muy grandes, por ejemplo entre semanas suele suceder que es muy difícil poder exponer, poder hablar, poder dialogar. En cambio en estos grupos pequeños usualmente hay como mucha más fluidez, podemos trabajar sin que sea como tan a contrarreloj. Un segundo examen que va a ser por un formulario mediante una evaluación mediante formulario de Google Docs. Esa evaluación sí va a estar, digamos, como asumida en un formulario que voy a crear y que les voy a compartir para la semana 6, el 13 de noviembre. No se preocupen por ello, a veces la evaluación nos genera miedos porque conozco formas de evaluación que son un poco lesivas, o sea, formas de evaluación que parecieran hechas para que no las resuelva nadie.
no, o sea, yo no, a mí no me interesa tanto el conocimiento enciclopédico, en el sentido no porque no sea valioso, sino porque me interesa es que haya reflexión alrededor de lo que tratemos, que haya, digamos, como aprehensión de los temas y que haya una, digamos, como una mirada crítica de los mismos, en nuestras palabras. Entonces no es como diga en la página 4 capítulo 1 de tal libro, ¿qué significa eso? No, las evaluaciones las manejo de esa forma, sino más bien como tratando de mirar qué tan claras están algunas categorías generales o qué tanto están, digamos, como en función de lo que hemos ido trabajando. Igual cuando lo realicemos, pues estaremos pendientes de ello. Un 25% que tiene que ver como con el seguimiento que voy a priorizar sobre todo la participación en clase. ¿Esto porque tal vez Martinson, que ha estado conmigo, no sé si alguien más también ha estado conmigo en otros encuentros, a veces las charlas se vuelven muy monológicas, sí, muy monológicas, pues yo hablando 2 horas, eso hace que el encuentro sea más tedioso, eh, y más, por ejemplo, sabiendo que después el fin de semana, ya a las 6, 7 de la noche, entonces me gusta mucho que haya mucha fluidez, que haya polifonía, o sea, que haya muchas voces, que haya dudas. Además, no participar no es solo tener respuestas, sino participar también es tener dudas. Participar también es tener contraargumentos, es tener discusiones. Aquí estos cursos que están muy desde las humanidades son cursos que nos permiten, digamos, abordar cosas que usualmente en nuestras carreras no se ven tanto. Y si bien a veces esto se considera un poco un relleno, yo creo que también es parte como de la integralidad profesional. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí yo sé que todos somos de contabilidad. Yo soy de contaduría pública, profe. Sí. Yo también, profe. Ah, listo. Martinson es de contabilidad. ¿Y Angie? Yo también, profe. Ah, perfecto. Entonces Jenny también, mi mano, que es contadora. Sí, señor, yo también. Ah, bueno, no, muy bien, muchas gracias por responder, porque eso también nos permite eso, o sea, estas materias le dan una visión mucho más integral a nuestro deber ser profesional. Nos permiten también como reconocernos como parte de algo mucho más complejo que nuestra manera de desarrollar nuestro campo profesional. Entonces me parece importante que eso significa que podamos ser muy reflexivos, que podamos ser muy críticos, vuelvo y lo digo. No es un tema necesariamente enciclopédico, si tenemos saberes, genial, saberes pues precisos desde lo académico, genial, pero a mí no me interesa tanto eso o solamente ello, sino también cómo desde nuestra realidad, desde nuestra cotidianidad, desde nuestro entorno, desde nuestra experiencia vital, desde lo que vemos desde lo que hemos vivenciado con nuestras familias, sí, ahí hay mucha riqueza, ahí hay mucho saber y esas participaciones me parecen también muy valiosas. Entonces también como que no lo pierdan porque quiero como darle mucha fuerza a eso y es importante más porque también es parte es una parte importante, por ejemplo, de la nota. Y un 25% entonces, que sería el final que se divide en dos, una parte de la nota de la autoevaluación, que es un 10%, y un 15%, que es la nota pues que se les entrega. Bueno, de la nota pues de la evaluación final, perdóname. Para la evaluación final les quiero proponer hacer un mapa conceptual y exponer a partir de ese mapa conceptual que ustedes hacen. Entonces digamos que la evaluación final tendría dos partes hacer un mapa conceptual. Si no tenemos herramientas, podemos trabajar un espacio, puede ser en la semana 6 para elaborarlo, podemos cuadrar un espacio pequeño para hacerlo, en un espacio de asesoría, trabajarlo también. Sobre cómo se hacen mapas conceptuales, yo por ahí tengo en competencias comunicativas y trabajado el tema, entonces tengo hasta como las diapositivas para explicarles cómo. Son 1 horita, 40 minutos lo podemos trabajar. Si ya lo tienen, pues bueno, es genial. Entonces, un mapa conceptual en torno a algunos de los temas que vamos a trabajar durante estos encuentros. O sea, puede ser un mapa conceptual en torno a en torno al tema de la ecología humana, en torno al tema en torno al tema del concepto de naturaleza, en torno al concepto de progreso, de desarrollo. O sea, todo lo que vamos a trabajar en estas semanas, entonces escogen un tema, el que más les haya llamado la atención, sobre eso vamos a abordar. También les cuento que a mí me gusta muchísimo el tema audiovisual. Me gusta mucho lo audiovisual porque o sea, para mí los libros son una fuente inagotable de conocimiento, pero también sé que enfrentarse al libro a veces es agotador. O sea, me pasa a mí todo el tiempo
sé que debo leer, pero las cargas laborales hacen que no tenga como la suficiente disposición para ello, entonces empiezo a leer y me agoto. Y me parece que ahí el tema del audiovisual es fundamental. Entonces vamos a trabajar mucho cine, vamos a trabajar cine además que puede ser familiar, cine para niños que puedan ver con sus hijos en las casas, que puedan discutir también en la familia. En torno a eso vamos a discutir mucho. Para todas las clases vamos a discutir en torno a cine al principio y vamos a proponer unos documentales que tenemos ahí, que están en YouTube, que son documentales de 25 minutos, 40 minutos máximo. Algunos los vamos a ver durante la clase, algunos los vamos a dejar de tarea para traerlos vistos. Y la idea es generar diálogos alrededor de ello. Después también como para pensar que, e incluso el mapa conceptual puede ser también en esos temas, puede ser en torno a alguno de los documentales que trabajemos, en torno a alguna de las películas que trabajemos, todo es, digamos, como válido en función de que estemos en la clave de ese tema. Bueno, esa es la propuesta que les traigo para la concertación. No sé qué opinan, cómo la ven, si la ven muy compleja, si tienen otra contrapropuesta, claro que sí los escucho. No, profe, así está bien. Listo, Angie, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere asumir la vocería del grupo para la concertación, que sea el representante? Profe, buenas noches. Buenas noches, Martinson. Pues bueno, ya que nadie se anima, yo la asumo. Listo, Martinson, ya tienes tu primer 5 entonces ahí por esa vocería. Ya iniciaste ahí para asumir esa tarea, listo. Entonces ahí está la concertación, no sé si tú la puedes descargar y subirle tu firma digital y volvérmela a subir y enviármela al correo electrónico de la Remington. ¿Ok? Listo, por favor. Ahí te ganas el 5 ahí como por ese proceso, porque pues además también es un tema de incentivar y emular esas participaciones. Bueno, Bueno, sí. listo. Entonces ya teniendo aquí todo claro, bueno, en este momento pues sabemos el grupo es relativamente pequeño, somos 7, eso la verdad me gusta. Vamos a ver si podemos invitar a algunas personas alrededor de ese tema. De hecho, tenemos mucha fortuna porque preciso el noviembre, para el 27 de noviembre, si no estoy mal, voy a revisar, hay un encuentro en Manizales que se llama Ecovida. Es un encuentro alrededor de todo lo que tiene que ver con el tema de lo ambiental y demás. Y esperaría poder cuadrar un espacio para participar allá en ese cierre. Voy a mirar qué posibilidades hay, pero sí por lo menos mirar qué podemos trabajar en esos encuentros. ¿Por qué? Porque pues, la idea también es mirar cómo se están generando organizaciones alrededor del tema de lo ambiental, cómo no es un tema marginal. Bueno, ahorita cuando esté en la exposición en presente hablaremos un poco de eso, pero eh, porque es que quiero mirar lo de COVID, así está, ¿cuándo es que está la fecha de ello? Bueno, ahorita lo busco, o se los busco y se los pongo para las próximas semanas, pero la idea es que por lo menos José Gallego, que es el director de Covida, que es director del Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, además, que es ingeniero agrónomo, pueda acompañar una charla el 18 al 21 de noviembre de ese Covida. Entonces, vamos a mirar si podemos pues cuadrar un espacio ahí como para coordinar ello y que pues también darle como más dinámica se da a estos espacios. Entonces también como pendientes, ahora podamos hacer ese tipo digamos, de acompañamientos y bueno, antes de iniciar, digamos, como con nuestro tema de hoy, sí quisiera escucharlos a todos y a todas en un tema y es acerca de qué han escuchado o qué refieren ustedes con el tema de ecología humana. Si están familiarizados con el término, lo conocen, qué han sabido sobre ello. Bueno, buenas noches. Yo creo que la presentación de una vez, ¿cierto, profe? Sí, dale, Martinson, claro que sí.
Bueno, listo. Voy a activar mi cámara como Dale, va a para que cerrar me los micros. vean. Dale. Muy buenas noches. Mi nombre es Martinson Hernández Arango. Yo soy del municipio de Mistratorre y Risaralda. Trabajo de manera independiente en el sector agropecuario. Eh, Estoy cursando ya sexto semestre de Contaduría Pública. ¿Qué conozco o qué puedo entender sobre ecología? Le, pues mi poco conocimiento, pues he trabajado como veedor ciudadano en el campo, en el sector agropecuario. Tengo un diplomado en Derecho Ambiental, Legislación Ambiental. Eh, He también trabajado en la alcaldía municipal en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo municipal desde el sector agropecuario y también desde lo que tiene que ver con el ambiente. Eh, Como a grandes rasgos, eso es lo que puedo saber. Ecología humana, hace referencia precisamente a esa rama de la biología, pues que estudia las relaciones que nosotros como seres vivos tenemos con lo que es nuestro entorno, con lo que nos está rodeando y cómo nosotros comenzamos a interactuar con ese ecosistema. Eh, como les comentaba a los compañeros, pues tengo un diplomado en legislación ambiental y pues precisamente vemos más que todo es el derecho colombiano a nivel ambiental, cómo se crea el Ministerio de Ambiente, desde qué momento empieza digamos, el mundo a darse cuenta de que se necesita cambiar o a tener un enfoque sobre lo ambiental que nace por allá desde 1972, cuando se hace en Estocolmo la primera, digamos, como la primera reunión de naciones. eh, bueno, como a grandes rasgos eso es lo que sé más. Yo creo que a medida que vayamos viendo la clase, pues puedo ir aportando algunos temas que conozco y que comprendo sobre ecología humana y sobre la legislación ambiental colombiana. Muchas gracias, profe. No, muchas gracias a ti, Martison, y qué alegría ver que vamos a contar entonces con gente que maneja, o sea, con personas que tienen experiencia en ello. Ya mismo el grupo de WhatsApp les envió el Ecovía también, y bueno, también lo estaré subiendo en la plataforma para que miramos este tipo de actividades que se están haciendo. No sé quién más quiere participar. La idea es que todos hablemos, por lo menos en esto, para mirar que hacer una especie de diagnóstico inicial sobre este concepto. Si no lo tenemos claro, no hay ningún problema, pero sí quiero saber. Lina, Sí, profe, hola, buenas noches. buenas noches. Voy a prender mi cámara, pero estoy desde el celular. Dale, dale, no te Hola, profe, preocupes. ¿cómo están? Buenas noches, compañeros también. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Lina Marcela Bermúdez Londoño, tengo 33 años, y estoy en quinto semestre de Contaduría Pública. Actualmente trabajo en una empresa del sector industrial acá en Pereira hace 7 años como auxiliar contable. Del tema de ecología humana, pues yo considero, o sea, tengo como un concepto, creo que es como la relación de nosotros los seres humanos como con el medio ambiente. Eso es como la idea que tengo principal. Mm. Y no, con muchas expectativas también porque me interesa mucho el tema, profe. Ah, dale, no, no, Lina, qué alegría ahí también como escuchar que hay como motivación con ello. Y la idea es Sí, ir trabajando. O sea, para eso están como las tutorías, ir aprendiendo, profundizando cosas, mucho material además sobre eso. Este curso, digamos que podríamos hacer una cátedra permanente sobre ello, pero hay muchas sí, no, cosas y que es un podemos tema estudiar. muy interesante y muy actual porque pues en realidad también vemos cómo está la naturaleza y el ambiente y cómo tenemos el planeta en este momento. Entonces a mí me parecen temas muy interesantes también. La verdad es que sí. Dale, no, muchas gracias, Lina. Bueno, profe, a usted. Bueno, ¿quién más? No sé, Sandra, Listo, profe, yo. De dale, una. de una. Voy a prender la cámara, pero no sé qué también se vea. Bueno, No, ahí se está buenas viendo muy noches bien. para todos. Mi nombre es Sandra Cardona y ese tema me interesa mucho. Siempre me ha interesado. Recuerdo que hace como unos 20 años en el Valle del Cauca estuve trabajando con algunos grupos de la CBC, que en ese tiempo era quienes se encargaban de las zonas verdes y todo eso a nivel de las veredas y los municipios. En Ya, la escuela teníamos muchos grupos, eh,
ecologistas, reforestábamos algunas partes en el campo, y yo pienso que ese es un tema bien interesante por el cual la gente no se preocupa. Y no sé qué le iremos a contar a los hijos de los hijos en 20 años más al paso que vamos, donde a la gente le interesa gastarse 20 vasos desechables en el día y no tener un pocillo propio para tomarse su café, donde nos hemos vuelto tan prácticos, donde no pensamos en el gran daño que estamos haciendo hoy en día a la tierra. Y para muchos es, ay, no, pero para eso se hizo esto, para eso se hizo aquello, para esto, y la gente no ve la degradación que estamos teniendo hoy por hoy. Y que no hacemos nada, o sea, los que se mueven por ello son muy pocos, y esto es como la economía mundial, deberían de interesarse igual, porque no sé, el día que se acabe el agua o que tengamos que racionar el agua como algunos países han tenido que racionar la energía, yo quisiera verlo. Y muchos en la casa estamos a veces y se va el agua y es ese acatombe porque no hay agua. Entonces el día que lleguemos a que realmente hay que mirar cuánta podemos gastar al día y que vamos a tener que hacer un mejor uso de ella, de los suelos, de todo. Yo me crié en el campo, yo nací en el campo y me encanta todo este tema. Me gusta mucho concientizar la gente que le gusta ir tanto a las quebradas y que llevan un montón de basura y la dejan allá amontonada, que no piensan. O sea, yo a veces pienso que el cerebro está tan hueco que no se imaginan, no se imaginan el daño tan grande que están haciendo y que si fuera que lo hicieran solamente para ellos, pero esto es algo que va destruyendo cada día y a todos nos afecta y todos vamos a tener que dar cuentas directas de lo que estamos haciendo ahora, que es bastante delicado. Y me gusta mucho esta materia, por eso pues fue una materia que pude añadir al semestre extra y pues me gusta, lo único que no me gusta es el horario, profe, pero Sí, de resto me parece genial todo lo que haya para aprender y no tengo el magíster ni tengo nada de eso, pero tengo la conciencia para aprender y quiero, qué bueno que uno pueda aportar algo. no, no, Y, Sandra, dime, sigue, por favor, perdón. ¿Y qué les digo? Y como que soy la más primípara en la carrera porque estoy en tercer semestre, Ya. pero realmente ha sido muy bueno, ha sido algo, nunca había estudiado, nunca había, de hecho, soy técnico auxiliar de preescolar y hace poco estoy trabajando como auxiliar de ventas, luego pasé, ahora estoy como auxiliar contable, cosas que eran nuevas para mí y siguen siendo nuevas para mí realmente. Mi hermana es egresada de la Remington también como contadora y pues profe, esto es toda una hazaña, entré a estudiar en plena pandemia, no tenía trabajo, no tenía nada, pero tenía las ganas y me gusta la materia, ¿por qué? Porque al igual que la naturaleza, cualquier alteración se ve el daño más grande. Y pues nada, profe, la idea es sacarlo adelante. Vale, no, muchísimas gracias, Sandra, también por los aportes que haces y bueno, varias cosas ahí de lo que han dicho mientras se animan los demás a hablar. O sea, primero eso de tema del saber, digamos, como enciclopédico, el saber académico, o sea, es valioso, es importante, es necesario, pero no es el único, ¿sí? Y creo que en este tema de lo ambiental, por ejemplo, a veces, yo en este momento además tengo, este curso me gusta mucho por algo y es que usualmente los fines de semana estoy en la finca, en Martinson, que ha estado también en los encuentros los sábados, entonces trabajar de ecología humana aquí en este espacio me parece como que es el espacio correcto para hacerlo, Lo ideal. con un cafecito, sí. Eh, pero es también importante reconocer eso. O sea, aquí uno encuentra en el campo personas que no tienen educación formal, y porque no es que no tengan educación, sino que no tienen la educación formal por muchas circunstancias, porque además uno usualmente en Colombia por lo menos es caprichoso, pero que su saber está muy arraigado a cosas de la tierra, del cultivo, que es valiosísimo, o sea, porque esos saberes, o sea, esa sabiduría, digamos, de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nosotros mismos, es importante y es valiosa,
Y el hecho de que no esté recogida en muchos casos por la academia, pues no hace que sea menos valiosa, ¿sí? Sino que simplemente hay cierto desprecio por esos saberes que hay que recambiar también esa manera de relacionarnos con los otros. No es que porque no tiene universidad, es que porque sea, eso no es determinante realmente. O sea, tener títulos, lo digo en mi caso, porque estoy ya terminando maestría y espero el otro año iniciar el doctorado, pues tiene unas funcionalidades, obviamente, y tiene unos intereses, así como todos ustedes están aquí un sábado a las 7:30 de la noche, porque tienen un interés profesional también, yo lo sé, pero que no es eso no significa desconocer al otro, ¿sí? Entonces, eso no significa generar tronos y alturas morales, porque eso tiene mucho que ver con la ecología humana y lo estaremos viendo. A veces, porque de todas maneras, bueno, ahorita, hoy en el tema, en esta horita que nos va a quedar, la idea es poder como reflexionar un poco sobre ese concepto como de las alturas que uno se va construyendo y la idea no es esa. Y les digo que los sábados hay algo que yo estaba muy preocupado, es que el ciclo pasado tuve también un seminario los sábados y era seminario de investigación contable. Los sábados de 6:30 a 8:30 de la noche. Yo hacía investigación contable los sábados de 6:30 a 8:30 de la noche, no, eso, ¿cómo vamos a trabajar? Pero pregúntale a Martinson cómo nos puede bien. O sea, un trabajo muy juicioso, muy organizado, muy participativo. Éramos un grupo también muy pequeño, o sea, 7 personas, pero creo que fue exitoso. Entonces, ya me están gustando estos cursos, la verdad, porque Pero es que hay algo, profe, lo que usted decía, ¿y por qué no me postulé a ser el representante? Ya soy representante en 2 grupos, entonces ya con 3 como que, wow. Y anoche en la clase yo les decía, y yo soy de las que más habla, y yo soy de las que digo, yo estoy en la universidad y a mí me cuesta el semestre, y yo para venir aquí nomás a dormirme, a escuchar una clase aburrida, no. Yo soy de la que le habla directo a los profesores porque pues, hombre, yo creo que uno tiene derecho a reclamar siendo objetivo y con mucho respeto sobre lo que uno quiere aprender. Y a veces se vuelve muy monótono en la clase porque el profesor, y yo, ahí sí me les quito el sombrero, esa hablan y parece que al lado de allá hay una persona y al lado de acá está el limbo, no habla nadie, nadie dice nada, nadie aporta, a veces es solo una persona, entonces realmente cuando la clase todos están, todos aportan, yo sé que todos tenemos conocimientos diferentes, entonces la clase se vuelve muy chévere, por eso pensé el sábado a esta hora que está uno cansado, toda la semana trabajando, pero pues esperamos que esta clase sea bastante buena. sí, sí. Bueno, también les cuento algo y es sobre el tema bueno, cerremos la ronda de intervenciones con los demás y luego vamos con otros temas que me parece importante como cuadrar desde la primera vez. Muchísimas gracias, Sandra, por todos los comentarios y toda crítica, siempre que sea pensada en lo constructivo, debe ser válida y bien recibida. Eso sí, a mí, sin miedo, mejor dicho, cualquier crítica que tengas, porque eso es lo que nos ayuda a mejorar como profesionales y como docentes. Creo que Gracias. eso es necesario. Angie, cuéntanos. Buenas noches, profe. Buenas Yo noches. tengo Angie Alzate, tengo 26 años. Actualmente trabajo en una empresa de abogados, llevo ya 3 años allí. Y en cuanto a la ecología humana, también es como el estudio de las relaciones humanas. Ya, pues, Listo. Dale, Angie, no te preocupes. Ahí la idea también es ir así un reconocimiento, pues, como general de todo. sí, Listo. Primera pregunta, una vez contigo, Angie, y con los 4 que estamos, ¿cómo vamos a desarrollar esta clase? ¿La vamos a desarrollar por TIC para encontrarnos por acá todos los sábados a las 6:45? profe, a mí me parece bien por TICS. Ustedes me dirán. Ustedes, Sandra, Lina, Marlinson, ¿qué opinan? Si lo vamos a trabajar por TIC. Profe, a mí también me parece porque las anteriores también las tengo así, entonces me gustaría continuar igual. Dale, Sí, claro, profe, es mejor por TICS, pues al menos para uno movilizarse y todo complicado. dale. Y Sandra, ¿tú qué opinas? Bueno, pero digamos que hemos decidido entonces, pues como en mayoría, proponerlo por TICS para encontrarnos por acá. Me parece bien. A veces estos encuentros de los sábados, como les he dicho, han sido como muy productivos. Y pues digamos que el problema no es el medio, sino más bien como la participación, desde que el grupo sea dinámico, desde que podamos proponer el espacio, por este medio me parece genial. Entonces, bueno.
Esos son como los primeros puntos como de presentación. Para el día de hoy, como les había venido contando, tenemos un tema en específico. Ese tema tiene que ver con acercarnos un poco a la categoría de naturaleza. Vamos a mirar ese tema de qué es lo natural. Pero bueno, mientras voy compartiendo pantalla, más bien les cuento de la presentación, les cuento algo que me parece necesario, es que hay una tarea para la próxima clase. Y esa tarea para la próxima clase es ver esa película de Pompoco Estudios Ghibli. No sé si ya la han visto o la conocen. ¿Conocen Pompoco? No, profe. ¿Cuál Pompó? Pompoco, ahí ya está en la plataforma. Si Ujú. quieren, si quieren comparto otra vez la plataforma para que la vean. Que la idea es que para el próximo encuentro podamos, antes de compartir voy a compartir toda mi pantalla, más bien. Miren, aquí está. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Es- Sí. Esta película es una película del año 94, es una película, digamos, algo vieja, la pueden encontrar en YouTube, creo que está en YouTube completa inclusive, es, digamos, como que fácil acceso. Una película muy bella, animada, la pueden ver con toda la familia, si tienen hijos, sobrinos, niños cerca, la pueden ver con ellos, la pueden discutir. La idea es que la veamos y para el próximo encuentro, en la primera parte, hagamos un diálogo alrededor de ello. Y cada semana vamos a tener esa metodología. Les pongo un documental, una película para que la veamos y o sea, o en la primera parte del encuentro discutimos alrededor de esa película y lo cruzamos con el tema del día. ¿Para qué? Para darle a ese tema del audiovisual. Vamos a trabajar algo de cine. Por ejemplo, Pixar tiene cine también con contenido ambiental muy fuerte. Tiene películas como Wall-E, tiene películas como Lorax, que son películas que tal vez muchas veces hemos visto, pero no las atravesamos con este tema no las, a- no las atravesamos con este tema de la ecología humana. Pues la idea es que si ya las vimos, las podemos volver a ver, pero ya en clave de nuestro curso. Y creo que va a ser como interesante ver. Entonces, digamos como que esa es la tarea que tenemos. También les digo, aquí en la plataforma están las diapositivas que vamos a trabajar por si las quieren descargar. Esas diapositivas las creé yo. Después es material que pueden usar de apoyo para estudiar. Como este seminario ya lo he dado, pues es chévere porque tengo el material ya casi listo, entonces voy a poder subirlo como con mucha antelación y vamos a poder como avanzar como muy bien en ese sentido. Pues bueno, ahí como para dejarles claro lo de la tarea y ya iniciaríamos con el tema de la presentación de nuestro espacio, que de todas maneras hoy tiene una situación particular, es que tenemos como 15 minutos menos y esos 15 minutos se sienten, no crean. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo. Muchas gracias por responder. Entonces, la idea, bueno, también les digo, cualquier duda que tengan sobre lo que estoy diciendo, si voy muy rápido, si tienen alguna interpelación, o sea, es decir, si están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo o si quieren aportar sobre lo que estoy diciendo, por favor, no duden en levantar la mano o en activar el micrófono y intervenir. O sea, la idea es que esto sea muy dialogado. A veces me pasa y es que cuando hay muchos temas que hay que trabajar, empiezo a ser como un poco apresurado para poder llegar, digamos, como para poder garantizar que se entreguen los contenidos, pero si ven también que voy muy rápido, si hay un tema ahí que lo pasé de soslayo, pues como por encima, digan, o sea, no hay ningún inconveniente. Eso es, digamos, como parte de los acuerdos que quiero que también estén como en esa clase, muy también de lo que decía, muy de la mano de lo que decía Sandra, o sea, discusiones, críticas, contrapropuestas, aquí está. Bueno. Para este encuentro, en esta horita que nos queda, la idea es trabajar estas tres, o sea, es responder a estas tres preguntas. O sea, no se preocupen que sobre la base de lo que vamos a ir explicando, la idea es que, mejor dicho, al final de este encuentro, a las 8:30 de la noche, tengamos claro, por ejemplo, qué entendemos por naturaleza, tengamos claro qué entendemos por ecología y tengamos claro qué entendemos por medio ambiente. Ya como hay algunos que tenemos experiencia en ello, tal vez puedan refutar desde otras orillas lo que les voy a decir, que me sería muy enriquecedor, o tal vez eh, eh, fortalecer o robustecer lo que les estoy diciendo. Digamos que hoy vamos a trabajar esas categorías generales.
Y para ello, pues vamos a iniciar tratando de, de reconocer esto. Por ejemplo, las concepciones de la naturaleza. Voy a decirles algo que me parece importante antes de iniciar y es cuando nosotros hablamos de naturaleza, pues, o en general, cuando nosotros tenemos categorías y conceptos, una pausa ahí. Yo en mi casa hay varios gatos, hay varios perritos, ellos son autónomos en su forma de decir las cosas, entonces en cualquier momento llegan, se cruzan por el computador, ladran, es natural, o sea, eso es lo que nos pasa cuando estamos exponiendo nuestra intimidad a este tipo de espacios que es la educación a distancia o por TIC. Entonces también yo en lo que he aprendido en estos años de trabajar por TIC es no molestarme por ello ni regañar a los perritos y los gatitos porque pues están en su ambiente, no están haciendo nada malo, están siendo ellos. Y también como que en caso de que ustedes también les pase, por ejemplo, también me pasa mucho en lugares donde hay niños pequeños y los niños también tienen sus circunstancias que de pronto lloran o algo así, no se preocupen por ello, o que pasa el señor de las verduras, pues aquí eso no pasa, pero cuando estamos desde la casa nos sucede o los vecinos andan en fiesta, son cosas, o sea, no se preocupen por eso, si van a activar el micrófono y pasa eso, no hay por qué molestarse, porque creo que eso nos ha, digamos que de los aprendizajes que hemos tenido en estos nuevos formatos de educación, es que como estamos exponiendo nuestra intimidad y esa es la vida del barrio, esa es la vida de la sociedad, esa es la vida de nuestra casa, pues eso no debe ser pues como factor de disculpa. Lo digo porque precisamente me subí una gatica acá, entonces por eso el break porque de pronto se cruza acá o la consciente. Pues, finalmente es importante como que vayamos como construyendo esos acuerdos. Entonces, bueno, ahora sí, de luego este paréntesis, vamos con el tema de naturaleza y hay algo que suele suceder mucho y es que a veces a nosotros se nos suelen como construir categorías como si fueran universales e inmodificables. Por ejemplo, a nosotros nos dicen palabras como democracia, entonces parece que la palabra democracia fuera una palabra universal, que fuera una palabra inmodificable, y realmente casi todas las categorías, bueno, todas las categorías creo, que están asociadas al lenguaje, o sea, a la palabra, como son categorías construidas por nosotros los seres humanos, como nosotros los seres humanos somos sociedades complejas, amplias y además de eso cambiantes, pues es no normal o apenas, digamos, sí, apenas natural que estas palabras no puedan ser universales, porque una cosa es, por ejemplo, decir el concepto de democracia que tenían los griegos, al que tenían los romanos, al que tenía la sociedad medieval feudal, a la que tenían los pueblos indígenas originarios de América, a la que tenían los asiáticos, a una cosa es la democracia que tenemos hoy en Colombia, la que entendemos en Argentina, o sea, hoy, o sea, entonces cuando uno dice democracia parece que fuera una sola palabra que nos recogiera a todos y de manera digamos, como histórica, y no, o sea, las palabras van variando y esas palabras van ajustándose a las realidades humanas, porque como nosotros somos los que nombramos la realidad, ¿sí? O sea, los que nosotros somos los que interactuamos con la realidad y en esa interacción les damos nombres, pues en la medida que nosotros cambiamos esa interacción, ese concepto va cambiando, ¿sí? Y eso pasa, por ejemplo, con la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de la palabra naturaleza, uno parece que fuera, que pareciese que fuera una palabra que nunca se hubiera modificado. Pero resulta que sí. Y ese concepto de naturaleza es diferente según cada momento histórico y según cada sociedad. Ahorita de pronto abordamos un poco más ello, pero además, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de naturaleza, incluso hay una carga etimológica. La palabra etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. A mí me gusta mucho ello y además casi que convivo con algunos profesores, con un profesor que trabaja muchísimo ese tema y he estado como muy contento robándole o absorbiendo más bien algunos temas que él trabaja. Y entonces, bueno, por ejemplo, cuando ustedes escuchan la palabra naturaleza, ¿a qué les hace referencia, por ejemplo? No sé, alguien que quiera intervenir ahí para no dar tanto esto en monólogo. Profe, como a bosques, a ríos, ¿cierto? Animales. Muy bien, Angie, muy bien. Martinson, ¿tú qué tienes ahí? Hola, Sí, sí, muy yo bien. creo que me escuchan ahí.
Bueno, qué pena, si de pronto se escucha, lo que pasa es que tengo un parlante aquí a un lado pues, del computador. Mientras voy haciendo oficio, pues estoy haciendo oficio, lo voy escuchando. Bueno, yo se lo diría pues como desde mi concepto propio, y yo creo que naturaleza es precisamente ese entorno, pues valga lo redundante, natural, que no ha tenido ningún cambio. Hágase referencia principalmente a los campos, ¿cierto? Eh, yo se lo digo pues desde mi perspectiva personal, porque en realidad pues no lo tengo como acá, como a la mano, como de saber qué es naturaleza, ¿no? No, dale, no te preocupes, no. Dale, hay más, además más muy bien, tanto tú como Angie. ¿Vas a decir algo más, Marisa? No, profe, no, ya qué pena, ya apago el micrófono para que no se escuche ningún eco. Listo, no, muchas gracias, Marisa. No te preocupes que, como les digo, eso es lo que pasa en estos espacios y no hay que disculparse. Es más bien como naturalizarlo, valga el uso de la palabra. Bueno, Angie y Madison están muy desde la misma tónica de que entienden por naturaleza los ríos, los bosques, o sea, lo que uno entiende como el entorno natural, como en términos como lo vital. No sé si Sandra y Lina tengan alguna apuesta sobre ello. Si no, entonces iría. Dime, Profe. Lina. Dime, No, Lina. pues yo no tengo mucho conocimiento del tema, pero pues lo que uno escucha y lo que uno ha visto en el colegio de que naturaleza para mí es todo, la tierra, sino que el hombre es el que la ha ido modificando, pero yo creo que cuando el inicio de todo, la tierra era solo naturaleza, ¿cierto? Lo que eran plantas, lo que eran animales, todo, pero ya el hombre la ha ido modificando. Pero para mí ese es el concepto. Dale, muchísimas gracias, Lina, ¿no? Y estás muy de la línea de lo que hemos ido trabajando. Sandra, por favor. Profe, la naturaleza es lo más maravilloso que hay. Sin ella nosotros no podríamos subsistir. Es un conjunto total de todo. Es un ecosistema, es donde podríamos decir que los invasores somos nosotros, porque primero fue hecho todo y por último nos mandaron a nosotros como los gusanos que nos tiramos todo, pero que es fantástico, es lindo y sobre todo aquí en Colombia. Tuve la oportunidad de estar en Argentina y estar en Chile, en Perú, y aquí tenemos todo lo que ellos no tienen en nuestra naturaleza colombiana. Entonces es muy lindo ver aquí en Colombia que uno se va a la costa y llegó el gato. Ya hablaban de Ya, mascotas. ya. Y tiene uno el mar. Si se va uno para los llanos, tiene muchos ríos, también tiene partes secas, tiene partes verdes, tiene partes que uno creería que no existen. Entonces tenemos una diversidad, en Colombia tenemos una diversidad fantástica, maravillosa. Y uno va a otros lugares y uno dice, wow, uno ver, por ejemplo, en Chile o en Perú, que cuántos años atrás hubo un río y ahora solamente hay arena, solo arena, arena, arena. Yo cuando vi esa imagen, realmente lo único que pude sentir fue ganas de llorar, de ver la alteración que, que, que vive el planeta y que el planeta cada día grita, y grita es a voces del daño que estamos causando día a día. La tecnología, la ciencia, somos, hay un letrero aquí muy particular saliendo de la casa en una peluquería y dice que somos seres preparados para destruir todo lo que tocamos. Y yo lo veo desde ese punto de vista. La tecnología que trae más destrucción, los medios por los cuales se hacen las tecnologías, pues es algo que contamina enormemente. El afán de construir edificios, de construir imperios, de construir tanto, pues ha ido desplazando los animales de su fauna. Ya hoy en día y tristemente se ha podido ver que mientras haya dinero, un humedal le importa un carajo. Entonces, pues es triste y mis ojos han tenido que ver muchas cosas y quizá aquí tengamos que llegar como por ese estilo donde uno va a, por decir alguna frontera y no ver árboles, simplemente ver barrancos pelados, solo piedra volcánica y nada más. Entonces, para mí eso fue realmente triste y nosotros todos ven el tesoro que nosotros tenemos en Colombia. Los únicos que no hemos podido caer en cuenta y valorar eso somos nosotros. Pero sí, profe,
la naturaleza. Yo vuelvo y digo, yo me crié en el campo, yo fui de las que corría pata pelada, de las que no tuvo que caminar por el prado como hacen ahora muchos, que porque eso es, ya lo tienen que mandar por terapia porque ya la gente no lo hace. Y es una de las mejores terapias que hay, caminar descalzo en el campo, sentir la naturaleza en los pies, sentir la tierra, sentir el barro, todo eso, porque se ha perdido todo lo que nuestros abuelos nos dejaron. eh, Hoy en día el médico nos lo tiene que mandar por terapia para que nosotros lo podamos practicar. Entonces, pues, profe, triste, pero aún y después de todo seguimos teniendo un planeta hermoso y un país fantástico, maravilloso, con miles de riquezas naturales. No, no, muchísimas gracias, Sandra, por el aporte que haces también, bueno, y a todos en general, con ese concepto de lo natural. Y mira que hay algo con el tema de las palabras, y es que muchas veces así uno no tenga el concepto preciso, por la misma irradiación de la palabra, es decir, por el mismo uso que uno tiene, lo sabe. Es como cuando dice, no, yo no sé, o sea, yo sé lo que es, pero no soy capaz de decirlo porque no tengo como la forma, pero de alguna manera usando, adjetivando, usando ejemplos, uno lo va definiendo. Porque miren que la naturaleza, o sea, la palabra naturaleza viene de natalidad, ¿sí? O sea, de hecho, por ejemplo, ahí viene Natalia, Natalia es natalidad, o sea, y viene de fertilidad, viene de nacer, ¿sí? Y ahí viene también natalicio, ¿no? Fecha de nacimiento. Entonces, cuando uno dice lo natural, está diciendo que es todo lo que nace, y que es todo lo que nace, todo lo que está vivo. O sea, y es más, no es solo todo lo que está vivo, sino todo lo que carga vida. O sea, un río, puede que el río en sí no esté vivo, pero el río tiene peces, tiene microorganismos, tiene algas, o sea, sí ves que el río porta vida. Cuando decía eso, por ejemplo, cuando ahorita hacían el ejemplo alrededor del tema de qué son los bosques, los ríos. Entonces, cuando nosotros hablamos de naturaleza, estamos hablando en la misma etimología de la palabra, perdón, o sea, en la misma carga, en la misma carga histórica de la palabra, estamos diciendo que lo natural es lo vivo, ¿sí? O sea, cuando yo estoy hablando de naturaleza, estoy hablando de todo lo que está vivo. Y ese concepto, que es, digamos, como su raíz etimológica, se ha ido cambiando en función de la relación que nosotros como seres humanos, como especies, además esa crítica que hace Sandra la vamos a tener muy presente en este diálogo con la naturaleza. Porque finalmente, si quiero decir algo, y es que, por ejemplo, nosotros como especie humana, independientemente, digamos, de la teoría que tengamos, de la teoría no, la concepción que tengamos de cómo existimos en el mundo, tenemos más o menos 10.000 años, ¿sí? 10.000 años más o menos de existencia con el planeta. Y ese daño como fuerte a la Tierra pues, tiene 300 años, es decir, no somos los humanos los que hemos destruido la naturaleza, sino una etapa de nosotros como especie de los últimos 300 años que ha generado un impacto negativo en la misma. ¿Por qué? Porque también es bueno ir reconociendo que eso que estamos haciendo, que está muy mal, eso que está pasando, eso que tú estás diciendo, Sandra, que están diciendo de alguna manera también Martinson, Dina y Angie, no es inmodificable. Porque a veces nos pasa un poco que nuestro discurso es como apocalíptico, y apocalíptico es como eso, como que no, eso está muy mal, lo que pasaba. Yo mismo, por ejemplo, me crié ahí en Cuba, aquí en Pereira. Yo viví aquí hasta los 11 años, luego me fui a Bogotá, estudié y volví. Pero en mi infancia, nosotros nos íbamos, no sé si conocen por ahí por la Católica, por la Avenida Sur, ahí hay un río. Y cuando yo estaba muy pequeño, tenía 7 8 años, allá nosotros nos íbamos a coger peces. Todavía había esos aluvines. Y hay unas fotos de mi mamá, de mis tíos, cuando estaban más jóvenes, es decir, hace unos 30 años, que eso no es mucho, y allá hace unos 35 años más bien, y allá echaban nado, o sea, allá iban a nadar, o sea, el río de ir a nadar era ahí al lado de la casa, y hoy eso es un vertedero de basura, no es un vertedero de nuestros desperdicios, de nuestras heces. Y mira que eso fue en un periodo de tiempo que no dice, bueno, 35 años, eso no es mucho. O sea, en términos como de la historia humana, no es mucho para hacer un impacto tan nocivo en la naturaleza. Pero lo que sí hay que tener presente es que eso que se ha hecho sí se puede modificar. O sea, sí, somos los humanos los dañinos. Es un momento de nuestra humanidad, es una etapa que, les digo, en los últimos 300 años, y se ha acentuado, digamos, los últimos 100 años, de esos 300 ha sido como la etapa más difícil,
pero que se puede volver a tener una forma diferente de convivir. Además, porque también es importante que eso lo iremos definiendo también, que no somos todos los humanos los que tenemos esa relación con la naturaleza. Es una parte de los humanos, porque aquí también viven grupos indígenas, por ejemplo, y creo que nosotros hemos visto que la forma en la que entienden los grupos indígenas, algunos por lo menos, su relación con la tierra, con la naturaleza, no es la misma a la que tenemos nosotros. Y ellos están acá, y ellos tienen otras maneras de entender la naturaleza, el tema del, digamos, de esas cosmogonías, es decir, ese panteísmo, que es esa construcción de las deidades alrededor del tema del río, del agua, del sol, es reconocer el valor que tiene la naturaleza para sí mismos, tener una relación diferente con el entorno, y que eso también lo tuvimos nosotros, bueno, nosotros como especie, digamos, digamos, como proyecto civilizatorio dominante, yo ahorita si quieren aclarar un poco ese tema, en lo que fue, por ejemplo, nuestro desarrollo hasta las sociedades feudales. Alguien me dice, de pronto recuerda un poco de esa época de colegio, que ya sé que hace un tiempín pasamos por ahí, ¿cuál era el centro, por ejemplo, en la sociedad feudal o en la sociedad medieval? ¿Nadie? Hola, profe. Perdón, Hola, ¿cómo era Martín. la pregunta? ¿Cómo era, digamos, la sociedad feudal o medieval? Bueno, pues eso era, el centro como tal era Europa, ¿no? Era donde estaba, Sí. pues, y eso era más que todo como por los grandes terratenientes dueños de la tierra. Ujú. Sí, pero sí, muy bien, Martinson. Y miren que las sociedades feudales y medievales, que son sociedades que existieron hace 500 años, que hay muchas críticas por el tema de la Inquisición y eso es válido, pero lo que nos interesa es desde la concepción de la naturaleza, y es que las sociedades medievales eran sociedades teocéntricas. ¿Sí? ¿Qué significa teocéntricas? Que todo esto giraba alrededor del tema de Dios. Y resulta que el discurso medieval tenía una idea de que nosotros, la naturaleza era concebida como parte de una totalidad. ¿Qué significa? Que si uno mira, por ejemplo, el Génesis bíblico, ¿qué dice el Génesis bíblico sobre cómo surgió el ser humano? De arcilla, de arcilla se cogió y se sopló y con esa arcilla surgimos nosotros. Está diciendo que nosotros no somos aparte de la naturaleza, sino que somos producto de la misma. Y si ustedes miran eso y el discurso evolutivo tienen similitud, porque cuando es el discurso evolutivo que viene, pues ese desarrollo de los primates y demás que está diciendo, que nosotros venimos de la naturaleza. Entonces miren que el momento de lo medieval, o cuando se construye esa estructura medieval en Europa, pero bueno, también estructuras feudales en otros lados, ese concepto de la naturaleza era que nos decía que nosotros éramos parte de un todo, o sea, que nosotros somos parte de la naturaleza, y como la riqueza estaba asociada a la tierra, pues era muy importante el tema de los ríos, de llegar a zonas fértiles, porque había una relación muy estrecha con el tema digamos, como de los bienes, no, de los recursos naturales, más bien. Porque entonces, ¿dónde estaba la riqueza? En la tierra. Y lo decía de pronto, no recuerdo si era Sandra ahorita, con el tema del agua. Entonces, ¿dónde está bien comprar una finca? Donde hay un nacimiento. ¿Por qué? Porque el nacimiento, y mira, nacimiento, naturaleza, volvemos a la misma palabra, pero el nacimiento es agua. Entonces, y tenerlo limpio es importante porque es agua que va a ser para el consumo, que vamos a necesitar para varias cosas, para regar y demás. Y digamos que eso viene muy digamos, de la estructura feudal, de la estructura, pues, medieval de la tierra, de la riqueza, pero en esa época la relación con la naturaleza sí era una relación todavía de totalidad, donde nosotros somos parte de la naturaleza y por ende hay que asumirla. Si ustedes miran un poco, incluso en los relatos de los grupos indígenas de América, como por ejemplo los Aymara de Bolivia, un poco también hablando están un poco de Bolivia y Chile, para los Aymara, el oso de anteojos, el oso andino, o por aquí como le decimos Ucumarí también, allá le dicen Ucumar, si no estoy mal, eh, era, los dioses hicieron al oso de anteojos, ¿sí? Y ese fue como el primer humano, o sea, intentaron hacer el oso a los humanos, hicieron al oso de anteojos, no les gustó, y sobre el molde del oso de anteojos hicieron a los seres humanos. Y para los Aymara, por ejemplo, los osos de anteojos son sagrados porque son como una especie de hermanos mayores, ¿sí? Porque
Y miren que otra vez, no, a veces pareciera que esos discursos entre lo evolutivo y lo creacionista fueran muy distintos, pero si uno lo mira desde otras perspectivas, tienen similitudes. Miren que es el mismo tema. En el relato pues cristiano, es barro, pero es barro de la tierra, arcilla, y esa arcilla soplada y le da vida, y ahí está, ¿sí? Ahí está una idea de que no estamos aparte de la naturaleza, sino que somos un proceso, digamos, de la misma. Y esa, digamos, como ese concepto de la naturaleza es un concepto de totalidad, y que nosotros no somos diferentes de ello. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que luego de que se empiezan a agotar las sociedades feudales por muchas situaciones, plagas, bueno, también el tema del desarrollo de de tecnologías, el tema de las guerras constantes que se generan ahí, no vamos a detenernos tanto en esa parte, pues hay un cambio de paradigma social, económico, político, y en ese cambio de paradigma, o sea, en ese cambio de verdad, en ese cambio de cómo construir sociedad, se genera lo que tiene que ver con la colonización de América, ¿sí? Sobre todo sí, la conquista y colonización de América. Y ese discurso de la conquista, cuando llegan los españoles a los españoles, los portugueses, bueno, llegan pues, de varios, digo, los europeos a Sudamérica y a Norteamérica, a este continente americano, resulta que el concepto de naturaleza ya cambia. Y ese concepto de naturaleza entonces se empieza a concebir como si fuera una frontera salvaje que hay que domesticar, ¿sí? Por la mano de la civilización. Y mira que, por ejemplo, los pueblos indígenas originarios se tratan como parte de la naturaleza, pero como si fueran salvajes, es decir, como que los pueblos originarios no fueran seres humanos. Luego, pues se generó esa discusión ahí con Fray Bartolomé de las Casas, pero en un gran periodo de tiempo eran concebidos como animales, como lo demás, pero que la tarea civilizatoria era domesticar esa naturaleza salvaje. ¿Alguno de ustedes ha leído de pronto La Vorágine? No, profe, yo no. ¿Recuerdan La Vorágine de pronto de José Eustacio Rivera? Sí, profe, yo leí una parte y también vi la novela que era en ese tiempo, porque no era una película, sino la dieron en como dicen hoy en día, en un seriado. Pues Sí, yo estaba muy china, porque yo creo que yo soy como la más viejita de la clase, por eso la vi, por eso los otros no la han visto, profe. ya. Bueno, no, pero está la telenovela y también está la novela escrita. Sí, Sí. en Pues la forma que se desarrolló ese programa, creo que el protagonista de eso entonces era, ay, ¿cómo se llama? Creo que los años no vienen solos, pero yo sí vi mucha parte de Jairo Camargo Jairo Camargo. en ese tiempo. Ah, vea, pues ve, yo voy a buscarla a ver si de pronto está por ahí. Entonces les cuento algo de la vorágine y es que en la vorágine uno puede ver ese concepto de la naturaleza como lo salvaje. Entonces, ustedes miran un relato, por ejemplo, medieval, y en el relato medieval se ve lo natural como algo armónico, como algo bonito, y entonces está el campo, y está el tema de cazar animales, y están los cuadros, o sea, las pinturas de lo medieval, como como esos paisajes, pues, con venados, pues, la naturaleza, como, sí, como si la naturaleza fuera algo armonioso. Pero luego, cuando se genera ese cambio digamos, ese giro de rueda, de tuerca en la sociedad, ya no, esa categoría armoniosa de la naturaleza de lo medieval cambia a verse todo lo contrario. Entonces, la naturaleza como lo salvaje, como lo peligroso, entonces el veneno de serpiente, los grandes animales que te pueden devorar, pero esa concepción es una concepción que ya pasa a verla como lo armónico a lo malo. Y como está eso, entonces ahí es que domesticarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tumbar monte para poder hacer caminos, hay que explotar, o sea, los recursos naturales, o sea, y miren que en la vorágine uno puede ver esa lectura de la selva que te puede tragar, que te puede devorar, pues entonces se ve como un enemigo, ¿sí? Un enemigo que hay que controlar, que hay que domar, ¿sí? Y de esa época, por ejemplo, uno puede ver algunos relatos, ¿no? Tarzán, por ejemplo, ¿sí? Que también de pronto Tarzán sí estamos un poco más familiarizados con ello, y que es Tarzán, es el aquí mi gatica como que cazó algo. Dame un segundo aquí. Hablando de domesticar y cazar. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, en Tarzán B1 es el ser humano que es tragado por la selva y lo convierte en uno más de la selva, lo convierte en un animal que se vuelve el rey de las bestias y que entonces el choque entre la civilización que es Jane, o sea, y que hace Jane tratar de domesticarlo, ¿no? Incluso lo podemos ver también en películas como en Pocahontas, o sea, está Malinche, o sea, hay varias lecturas de ese tema de lo salvaje, y en esas lecturas de lo salvaje se ve cómo se vuelve un enemigo que hay que derrotar. Derrotar de que de la mano de la civilización. ¿Y qué es la civilización? Occidente. ¿Qué es Occidente? La revolución industrial, el tema del catolicismo, el tema de, o sea, todo eso que nosotros somos parte de ellos, somos herederos de esa cultura de Occidente, nosotros somos mestizos, nosotros no podemos decir que no tenemos nada que ver ahí, pero que sí hay un cambio en el discurso y que de todas maneras, de alguna manera se justifica también todo el tema de la conquista, porque lo que están haciendo no es consumiendo los recursos ni esclavizando a los pueblos indígenas, sino que lo que están haciendo es trayendo la civilización. Entonces hay una idea moral de por qué se hace, ¿sí? Como si eso, de lo correcto. Luego de esa lectura, ¿estamos claros con esta parte? ¿Hay algún aporte aquí o alguna duda? No, profe. Profe, todo bien hasta ahora. ¿Todo claro? Y luego de ese concepto, es como la primera etapa de la colonia, luego cuando empieza a fortalecerse la revolución industrial, cuando en Europa, y eso todo es en Europa, empieza a desarrollarse, a fortalecerse la revolución industrial, pues resulta que ya esa categoría de lo salvaje empieza a cambiar de ser algo domesticado a ser algo que hay que fragmentar y diseccionar, ¿sí? Porque ya empieza a volverse una suerte de explotación, una suerte de material de explotación para el progreso. Entonces, cuando está el tema de la minería, cuando empieza, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, pero ustedes miran el ferrocarril y el ferrocarril lo que hace es separar, ¿sí? O sea, pensemos en las carreteras. Y esas carreteras que están haciendo, dividiendo lo natural, ¿sí? Dividiendo, separando. El tema, por ejemplo, del río. Entonces, el río ya no es una fuente de agua, sino una frontera, ¿sí? Ya es una frontera que separa una ciudad de la otra, un lugar del otro. Y esas son concepciones del progreso. Cómo la naturaleza se puede empezar a diseccionar. Entonces, yo ya no veo un río, sino una fuente de recursos naturales. Yo ya no veo una montaña, sino una minería. ¿Sí? Yo ya no veo un campo abierto, sino, pues yo ya no veo un bosque, sino un lugar para cortar, para cultivar tierra, para cultivar la tierra. Entonces, viene ya la naturaleza ya empieza a concebirse como algo que se puede diseccionar para explotar. Ese es un momento que está asociado a luego de la conquista, luego, digamos, de todo ese fenómeno de la colonización. Esa colonización en Europa es la que de alguna manera revienta la revolución industrial porque permite pues los recursos técnicos y la materia prima para ello, y además por el tema del mercado, bueno, un tema muy largo, pero eso empieza también a transformar entonces ese concepto de lo natural. Entonces ya lo natural se vuelve eso, materia prima. Entonces pues la madera. Entonces yo no veo árboles enormes, sino que veo con qué hacer una casa. Entonces yo ya no veo, por ejemplo, el roble centenario, porque un roble para que llegue a esa altura necesita muchos años, sino que yo estoy viendo el material para hacer la casa. Y eso es la idea del progreso. ¿Sí? Y es una idea que empieza entonces a volver la naturaleza como un objeto consumible, y esa idea de progreso termina, digamos, eh, termina, digamos, como siendo rebatida de cierta manera, y hay como dos lecturas ahí. A esa primera lectura empieza a aparecer el tema de la naturaleza entendida como un sistema, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer la categoría de la ecología. Pero la ecología, además que la ecología es sinónimo de economía, es decir, es como administro yo todo, ¿sí? Como administro, como entiendo la organización de las cosas. eh, Se preocupa por entender el orden de la naturaleza, es decir, se preocupa por entender que la naturaleza no está ahí puesta, sino que todo está relacionado, o sea, hay un sistema. Entonces, cuando uno habla de ecología, entonces ya no entiende el tema del ciclo del agua, y que en el ciclo del agua está relacionado el sol, los ríos, las plantas, o sea, que hay una interdependencia ahí, que cuando yo tengo un árbol, pues el árbol está asociado con las plantas que están ahí, y ese árbol además llegan ciertas aves, llegan ciertos mamíferos, y o sea,
Cuando aparece el concepto de ecología, y eso ya es más reciente, eso ya es más siglo XX, empieza es a entenderse, bueno, y eso además tiene que ver mucho con el tema del avance de las ciencias y demás, siglo XIX tal vez, sí, siglo XIX, siglo XX. Entonces empieza a entender que sí, que no es la naturaleza, no es cualquier cosa, no es solo un sistema de consumo, sino que hay una relación, hay un sistema entre todo lo que compone la naturaleza. Sin embargo, la ecología no es buena a per se, o sea, no significa que eso genere una mirada ética de la naturaleza. Simplemente lo que hace es que se piensa es cómo se optimiza la explotación. Las primeras corrientes de ecología se hacen en función cómo optimizar. Bueno, si hay esta relación de la madera, entonces busquemos una madera que se adapte para esta tierra para que sea más fértil. Y ahí aparece todo el tema, por ejemplo, del cultivo, de los agrocultivos, de cómo optimizar el tema de la producción para que se pueda cultivar mucho más. O sea, es una nueva lectura de la ecología, de la naturaleza, pero que no está pensando necesariamente en cómo salvarla o cómo cambiamos nuestra relación con la misma, sino en más bien cómo hacemos que la explotación de esa sea mucho más adecuada. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en que muchas carreras como ingeniería agronómica, bueno, en esa época ahorita se están revaluando ellas, pues la ingeniería agronómica, e incluso el tema de la administración ambiental, que es una carrera que existe hoy, por ejemplo, en Pereira, en la UTP, es una de las carreras tradicionales. Esas carreras piensan lo ambiental, o sea, el tema de la naturaleza, como optimización de la explotación, que eso hace parte, pues, de un discurso que hoy estamos, pues, como revaluando desde la ecología humana. O sea, por eso aparece la ecología humana, pero ahorita vamos para allá. Y finalmente, creo que es la lectura reciente de lo que tenemos de naturaleza, tal vez la más cruel o cruda, y es la naturaleza como capital, ¿sí? Es en la que se despoja la naturaleza de su independencia del hombre, es decir, es una concepción antropocéntrica. ¿Qué significa antropocéntrica? Donde todo gira alrededor de nosotros, o sea, como especie, estoy hablando de seres humanos, o sea, que como nosotros, todo gira alrededor de nosotros, y como eso, como todo gira alrededor de nosotros, pues la naturaleza nos pertenece, porque todo lo que está en el mundo parece que fuera nuestro, hecho para nosotros los seres humanos, y como todo nos pertenece, entonces todos nosotros podemos comprarlo y venderlo, y por ello nosotros debemos administrar eso. Y fíjense que eso está muy aunado con todo ese tema del tráfico ilegal de especies. Entonces uno llega aquí al bosque, yo estoy cerca, digamos, como a la Florida, y entonces, según ese discurso, yo puedo llegar y coger todos los monos, meterlos en una jaula y venderlos, porque como eso no es de nadie, es mío. Y todas las aves, entonces yo puedo cazarlas y domesticarlas y venderlas y llevarlas. O sea, el tráfico ilegal de animales es un negocio tan fuerte como el narcotráfico. Se genera tanto recurso, bueno, no sé si tanto recurso, pero sí mueve mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Y eso qué es? Es esa lectura de entender que la naturaleza, o sea, que está por debajo del ser humano, o sea, por eso se habla de lo antropocéntrico, por eso ahorita hablamos un poco de ese tema de esas alturas morales, porque cuando yo tengo una altura moral, es decir, cuando yo estoy por encima de lo demás, me da el derecho a mí de decidir sobre ello, que es lo mismo que pasó de cierta forma con la conquista española. Llega y dice, no, nosotros estamos por encima porque somos la civilización y tenemos el derecho entonces de explotar esto y apropiarnos de los recursos porque somos porque ellos no tienen cómo decidir por sí mismos. En esta nueva etapa, última etapa, por ejemplo, de la naturaleza entendida como capital, entonces ya se despoja, digamos, totalmente de su independencia, se le despoja, digamos, como su sentido más allá de la posibilidad de volverlo consumo. Y estamos en este momento muy de lo que dice Sandra ahorita, o sea, todo se vuelve mercancía, todo es vendible, talemos todos los árboles porque no nos interesa hacer recurso. Sandra, por favor, te escucho. Profe, es increíble que es un tráfico, eso, yo creo que eso es una cosa apoteósica. Estuve en un mercado de Chile, Sí, en pleno centro, estación del tren, y siempre en esas estaciones del tren se mueve mucha cantidad de cosas, pues tiendas, no sé qué. Y me llamó mucho la atención que vi una tienda de mascotas. Un loro orejía amarillo de acá, del Quindío, sí, acá del que está, vale 2 millones de pesos
Ush, chilenos. Y 2 millones de pesos chilenos en este momento son como son 8 millones de pesos. 8 millones y medio de pesos más o menos. Mm. Entonces es una cosa bastante delicada. Y me ha gustado mucho ver el tema del tráfico porque realmente es cruel. Son más los animales que se mueren que los que logran aprovechar como tal. Entonces es algo triste de ver, por ejemplo, el tráfico con las tortugas, de ver el tráfico con... Hay gente que es matada por las serpientes y uno se pone a ver y dice, caramba, pero hay gente que realmente tiene una mente para el negocio, para lo malo, porque realmente para mí eso es cruel, es bastante cruel. La forma como trafican de Brasil, por ejemplo, los loros, aquí en Colombia, en el Amazonas, lo que usted decía de los micos, y como son de terribles, porque cuando ellos tienen hambre, esa bulla que hacen y están en su entorno es una cosa que uno dice, wow, parece que fueran humanos llamando a grito, pero es un tráfico que mueve dinero. Uf, profe, total, total. Y lo más triste de todo es que con las autoridades también es muy negociable. Entonces, pues es algo triste que afecta a la sociedad y a las cuales muchos nos prestamos. Eh, entonces, pues vuelvo y digo lo que venía pensando anteriormente, somos como una plaga. Y lo que usted dice, esto es evolutivo porque cuando se hizo todo, bíblicamente dice que el Señor primero organizó todo lo que había y que de la tierra nos sacó, que hizo el hombre. Y dijo muy claro en su palabra que era para que nos fructificáramos y para que aprovecháramos todo lo que en ella había. Pero ha sido y sigue siendo devastador. Yo pienso que mi mayor sueño en la vejez sería tener un terreno. Y me gusta todo lo ecológico, me gustan los tomates, esos tomates que se daban allá en el patio, que caía una pepa de tomate, Ujú. el famoso tomate cherry que uno va y lo compra en Mm. los mercados y vale 6 8 mil pesos una libra y que a nosotros se los comían las gallinas porque a nosotros no nos gustaban, no lo usábamos tanto. Y tantas formas de aprovechar la tierra. Me encantan los programas de cena, la pesca. Ellos promueven muchos programas con respecto al campo y me parece fantástico. Siempre le he pedido la oportunidad de cuando esté un poco más entrada en años, poder hacer eso. Tener un espacio para que mis nietos, mis hijos, poderle enseñar a ellos lo mismo que mis padres me enseñaron una vez, que no se pierda esa tradición. Hay gente que dice, bueno, compró, por ejemplo, una casa y tiene un terreno grande o un patio grande y tiene árboles y dice, en estos días un amigo me decía, es que tengo un árbol de aguacates y yo no sé cuándo están los aguacates, o sea, cosas que uno dice, wow, ¿cómo pueden haber personas que no saben eso? Entonces, uno tiene un conocimiento que lo adquirió empíricamente, otros no saben, tienen que estudiarlo para aprenderlo. Pero este tema realmente, profe, es emocionante, es muy bonito. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza es bastante impactante. Nosotros tuvimos una finca en el Valle del Cauca y hoy que usted decía que los recursos, yo me acuerdo que la CBC le compró esa tierra a mi papá porque tenía 3 nacimientos de agua y se unían. Eso era, hoy en día, eso es una riqueza, un agua única, tenía cascadas y todo. Yo hoy en día me pongo a pensar tantos tesoros que hemos podido tener y que en el momento quizá nos estragaban por tanto trabajo, tantas cosas, pero que daría uno por volver a ellos, volver a tenerlos y saber que son millones de riquezas que tiene el que tiene algo así. Entonces, gracias, profe, por devolverme como 35 años atrás. No, y mira que Sandra es muy curioso lo que dices porque uno dice devolverse, pero parece que volver es el futuro. Eh, Parece un juego de palabras, pero no. Eso que tú estás diciendo es cómo nosotros ahorita estamos reflexionando en que esas formas en las que estábamos relacionándonos con la tierra, ese tema de volver al campo,
pero no volver al campo en las condiciones en las que, que se tenían hace 30, 40 años, porque creo que hay una frase que dice que todos somos agrodescendientes, que me parece bellísima porque yo vengo de familia campesina por parte materna. Mi abuelo fue campesino, de hecho es de Quindío, de Chagualá, la cédula de mi mamá es de Chagualá, que eso es de Calarcá para adentro. Y ellos tuvieron que salir no porque quisieran, sino porque pues, la tierra no daba, era una familia numerosa con muchos hijos, tuvieron que emigrar para Pereira, padecer muchas dificultades. Mi abuelo pues finalmente pudo hacerse a un trabajo de vigilante y con eso pues se pensionó hasta que terminó sus días. Pero creo que el tema, el debate hoy es cómo volvemos a la tierra porque no hay otra, o sea, porque ya hay una inviabilidad en términos de cómo se está construyendo este proyecto de nación. Y digo pues en el caso particular de Colombia, porque hay ciertos matices en otros lugares. Y es eso, pero no es volver al campo en las mismas condiciones de hace muchos años, sino volver al campo pensando un diálogo diferente con la tierra, cómo producimos otras cosas, cómo generamos una relación pues con las producciones naturales y ya no se está pensando pues como en los grandes espacios de muchas hectáreas, sino garantizar pues el tema del autoconsumo, el tema del orgánico. Bueno, hay muchos elementos ahí que se pueden como trabajar, pero creo que no eres tú sola la que está en ese tema, sino que como que adquirir conciencia sobre el tema de la situación de la naturaleza de alguna manera es como pensar en esa necesidad de volver. Entonces, no, creo que muchas gracias también a ti por la intervención, porque estamos muy de la mano con ello. Y con lo que dices del tráfico de especies, y eso es una cosa terrible. O sea, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho el café también, y en el colegio hay como una suerte de logia de catadores de café. Y qué día estábamos hablando de ese tema de ese café civeta, que es un café que se produce, no sé dónde es, en, en- bueno, no recuerdo bien en qué países que es, pues creo que es Asia, la civeta pues es un mamífero, lo que hace es que se come el café, digamos, lo defeca y de ese café se recoge y sobre ese se produce, y es un café que tiene una calidad, pues es el café el más costoso del mundo, pero que día estaba viendo un documental en RT precisamente sobre eso, y esos pobres animales como los tienen para producir ese café, los tienen en jaulas diminutas, son mamíferos relativamente grandes, un poco más grandes, son más grandes que un gato y los tienen en jaulas obligándolos a vivir solo de eso, porque de una dieta exclusiva de ese café, lo que significa que están malnutridos porque el café no es suficiente para darles alimentación, expuestos para poder sacar eso. Entonces, pues finalmente todo termina sin que es volverlos una especie de objeto de, para el consumo humano en una situación de dignidad porque los cazan, los tienen cautivos, o sea, todo lo que se construye a través de eso. Y vamos a ver otros documentales porque sobre eso. Profe, Dime, Sandra. no nos vamos para Asia, no nos vamos para Medio Oriente, vámonos Pues, aquí nomás para Antioquia, sí, zona lechera. sí. Ay, profe, esta semana veía en Facebook pues los animalistas mostrando ay, no, es que no sé ni cómo describirlo, la inhumanidad con las vacas. Esas vacas las ordeñan con ese aparato que las ponen, las tienen en condiciones que simplemente son para producir leche y nada más. Se atascan hasta la mitad de barro porque son tierras frías, donde, ay, realmente como que me metí en el cuero de la vaca y sentí pesar. Cuando uno se toma un vaso de leche, realmente no sabe el proceso que lleva, cuánto dolor hay detrás de eso. Profe, me dolió ver eso. Y yo vivo acá y yo amo el campo, pero es que vuelvo y digo, la tecnología es lo que ha traído como una trata de animales, mejor dicho. Sí, Entonces, aunque, dale, no, perdóname, que termino. no, profe, tranquilo, ya, siga. No, dale, qué pena que te interrumpí. ¿Vas a decir Es algo? triste, es Sí, triste, o sea, que el medio económico simplemente quiere aprovechar el subfruto y nada más. O sea, las condiciones como tal no les interesa. Y lo que está contando usted sobre el mejor café, no. O sea, es ahí donde uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué más nos falta por ver? sí, pero también sí quiero hacer como una claridad que haremos, creo que en todas las, como una claridad, no, una acotación más bien, que es que eso que vemos que es cierto y es triste no significa que sea un problema del consumo, o sea, que sea un problema, digamos, eh,
de que no entonces hay que dejar de consumir leche, hay que dejar de consumir café, sino que es que hay que buscar unas formas diferentes del trato con, o sea, no, porque a veces uno siempre que parece que llegara como un laberinto sin salida con este tema cuando mira el tema de la ecología y demás. Pero no porque cuando uno llega, por ejemplo, a otros espacios, por eso me parecería chévere que algunos de ustedes pudieran llegar de pronto de COVID a Manizales y conocer ahí, porque ahí uno ve, por ejemplo, cómo se está produciendo productos de todo tipo, de toda la canasta básica, huevos de gallinas felices, o sea, que se están tratadas, no están en los galpones encerrados, pues, sufriendo, sino que se les permite, pues, un desarrollo diferente. Y eso, el sabor en el huevo es diferente, o sea, sabe distinto porque se nota la diferencia entre la industrialización, pues el tema de lo masivo. Es lo mismo el tema, por ejemplo, de la discusión con los monocultivos. El problema no es el aguacate Hass, el problema no es el eucalipto, el problema es tumbar cientos y miles de hectáreas para sembrar solo un producto y no tener en cuenta el impacto ambiental de hacer ello, ¿sí? Porque no es acabarnos a nosotros como especie, sino más bien cómo miramos nosotros, cómo impactamos de manera menos lesiva digamos, como la naturaleza, el entorno más bien, para poder garantizar nuestra supervivencia como especie. Y bueno, ahí tendremos otros temas también, y es que si nosotros llevamos como humanidad un tiempo largo y de ese tiempo largo solo en la última fase, que eso es algo que quiero recalcar, es donde hemos hecho ese daño tan nocivo, significa que podemos volver a tener otro diálogo nuevamente con nuestro entorno que sea menos lesivo. O sea, ¿ven cuántas especies se extinguen cada año? Es una cosa increíble. Y entonces, ¿qué hace? Se vuelve más costoso. Entonces, uno va al Amazonas, yo no he ido, me dice que ya se vende el pirarucú, que es un pez que está en vías de extinción. Entonces, ¿qué pasa? Que entre menos hay, más caro es el plato. O sea, en vez de unas cosas que uno no sabe. Y en el Amazonas, pues el pulmón de agua del mundo, las hectáreas que se queman cada día. O sea, hay muchas situaciones que hace que uno dice, no, no estamos, no hay salida. Y digamos que la idea de estas reflexiones es decir, no, sí hay salida, que es difícil, que no es fácil, que se empieza desde casa, o sea, porque está bien entender que gran parte de esos impactos tiene que ver con el tráfico ilegal, con las multinacionales, o sea, ahí están los grandes daños, pero eso no significa que el que yo en mi casa me preocupe por reciclar, me preocupe por disminuir mi huella de carbono, no sea mal, o sea, no haya que hacerlo, ¿no? O sea, igual, o sea, hay una máxima que dice que el que una cosa supere a otra no significa que la contradiga. ¿Qué significa ello? Que el gran daño ambiental, el gran impacto ambiental lo haga, digamos, las grandes multinacionales, todos esos carteles ilegales de tráfico de animales, incluso de narcotráfico, no significa que mi tarea en la casa, mi tarea de reciclar, mi tarea de pensar cómo genero un impacto menos nocivo, no sea importante. O sea, hay que hacerlo. Que también hay que, o sea, digamos que hay que hacer las dos. ¿Sí? Tener en cuenta quiénes son, y eso también está con muchos actores de la política y demás, quiénes son los que están en ello, pero también cómo en mi casa consigo una relación diferente con mi entorno. De esta parte de las concepciones de la naturaleza, hay que entonces dar que la naturaleza no se puede entender de manera universal, que es lo que les decía al principio, sino que se encuentra fragmentada y definida de diferentes formas. Entonces, una cosa es la naturaleza para los indígenas, una cosa es la naturaleza en Europa, una cosa es lo que vamos a ver digamos, de naturaleza, fíjense, en la sociedad medieval, en el desarrollo de la conquista europea, la naturaleza hoy, por ejemplo, para las multinacionales, para las grandes industrias, y es una categoría que entonces está en pugna, o sea, que se encuentra en conflicto. Por eso nosotros hablamos de conflictos ambientales. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto ambiental lo que hay es dos concepciones de naturaleza que se contraponen, ¿sí? Cuando uno mira, por ejemplo, que una comunidad se niega a que una multinacional llegue, ¿sí? Hace poco pasó con el tema de la ANLA, que se permitió el tráfico legal de especies, desde algunas especies de aves, entre esos el gallito de las rocas, pues aves que son bellísimas, y el tráfico se permitió. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas comunidades llegaron y se pararon y dijeron, no vamos a permitir que hagan esto. ¿Y qué pasó? Que a ANLA le tocó echarse para atrás y han estado como soslayando eso, porque mira que el problema no es que sea legal o ilegal, porque pues, finalmente la legalidad no determina la corrección. ¿A qué voy? A que una multinacional acabe con una selva no está bien solo por el hecho de que lo haya hecho de manera legal, o sea, porque pues, finalmente el problema no es ese, o sea, el problema es eh, cuál es el impacto ambiental de lo que está haciendo.
Y cómo cuando esas dos categorías de qué es lo natural, de qué es lo correcto naturalmente se contraponen, es cuando se inician los conflictos ambientales, y aquí en Colombia han habido muchísimos. Miren el tema de Ituango, pues de lo que pasó en Antioquia, aquí con el tema de lo que pasó con Smurfing Kappa para todos estos temas del cultivo de eucalipto en pleno bosque andino. Hay muchas cosas que han llegado como marcado esos conflictos, pero esos conflictos son que son formas que se encuentran, se contraponen formas distintas de entender qué es la naturaleza. Entonces están quienes conciben la naturaleza como un objeto a explotar y quienes concebimos, porque yo me incluyo, creo que nosotros no incluimos la naturaleza como parte de un entorno que debemos proteger, que obviamente no significa que no que pues hagamos un retroceso, pues, cientos, miles de años, porque no es un problema tampoco de la tecnología, sino más bien cómo reflexionamos esa relación y cómo generamos prácticas de, de supervivencia, digamos, que garanticen pues nuestra soberanía alimentaria y demás, pero que no sean lesivas o que el impacto sea mucho menor al entorno vital, digamos. Y digamos que eso es como lo que me parecería como fundamental con este tema de naturaleza. Ahora, ya teniendo claro, mire que se nos fue todo el espacio casi hablando solamente de concepciones de naturaleza. Ahora, rápidamente, entonces vamos con la ecología humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecología, ya habíamos hablado un poco al principio que cuando hablamos de ecología hablamos de la sistematicidad, pero es de entender, digamos, la naturaleza como sistema. En términos como precisos, cuando hablamos de ecología, hablamos como de la relación de intercambio de materia y energía de los sistemas naturales. Es decir, como un árbol no solo es un árbol que está ahí, sino que el árbol recoge dióxido de carbono, lo convierte en oxígeno, pero además de eso, los frutos que produce llegan ciertos animales, esos animales esparcen las semillas. O sea, cómo hay una relación en todo lo que nosotros llamamos naturaleza, y esa relación está sobre qué intercambio de materia, intercambio de energía, y que nosotros estamos ahí, ¿sí? Que hay un elemento, es que uno de los grandes triunfos que se han generado es separarnos a nosotros de la naturaleza como si nosotros fuéramos una cosa y la naturaleza otra. Y miren que el relato, o sea, cuando volvemos a los relatos originarios, tanto los relatos que el relato cristiano, el relato de los pueblos indígenas, el relato evolutivo, nos dicen que nosotros estamos ahí, o sea, nosotros somos uno más. Es más, el mundo lleva millones de años funcionando sin que nosotros estuviéramos ahí, y seguramente vivirá muchos más después de que nosotros nos vayamos. El problema no es el mundo, porque pareciera que cuando uno ve todos estos documentales de la contaminación de los ríos, de la extinción de animales por cuenta de la intervención humana, eh, fuera como que no, es que estamos acabando con el planeta, no, lo que estamos acabando es con nosotros mismos, con nuestra posibilidad de mantenernos como civilización en el planeta. Estamos haciendo una vida horrible, pero pues digamos nosotros nos acabamos en 50, 100 años, que son los datos más o menos que se están trabajando, 150 años máximo, creo que es lo que nos queda si continuamos de esa manera, y en 5.000 años, 10.000 años, el planeta pues, se podrá curar, ¿sí? Y volver a tener, y de pronto llegar a una especie que sí sepa entender o tener una relación más saludable con el planeta, pero sí, el problema no es el planeta, el planeta puede seguir, el problema no nosotros, o sea, nosotros somos los que estamos generando, estamos acomodando nuestra propia guillotina como especie. Y eso, por ejemplo, es el debate, porque nosotros no, parece que como nos separáramos de la naturaleza, entonces no, pobrecita la naturaleza, pobrecito el mundo lo que estamos haciendo. Pues sí es terrible, o sea, es tremendo ver todo lo que pasa, pero pues finalmente la consecuencia final va a ser eso. Y si lo pensamos, por ejemplo, con el tema del COVID, yo creo que el COVID nos ha generado una reflexión interesante, es ver qué tan débiles somos nosotros como especie. Porque parece que pues con todo el tema de la tecnología, los smartphones, los satélites, los viajes espaciales, fuéramos invencibles, pero llega una gripa y nos pone en jaque. Imaginémonos que se genera una gripa más fuerte, 10 veces más fuerte, por ejemplo, en términos del impacto. Puede pasar, ya pasó, ¿sí? Puede pasar algo peor. Nos estamos poniendo en jaque porque no estamos pensando qué es lo prioritario. O sea, pensamos que lo prioritario es la producción, que lo prioritario es la explotación, lo contrario es el capital, la riqueza. Pero miren que en esa lógica, hoy un virus no tan grave, porque pues, realmente, o sea, grave en términos de lo que hizo en el mundo, pero que podría ser, pero imagínense un COVID. Hablaba con un amigo epidemiólogo, decía, imagínese algo como el COVID, pero con el nivel
de nocicidad del SIDA, puede pasar, del VIH. O sea, que se contagie como se contagia el COVID, pero con el nivel de nocividad del VIH. Puede generarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros no tendríamos las defensas para ello y que nosotros somos, y si miremos, por ejemplo, el tema de los estudios que se han hecho en Wuhan de cómo se generó el COVID, se generó por zoonosis. Entonces, claro, una plaza en Wuhan, una plaza de mercado gigante, con todos un poco de especies de animales cruzándose, o sea, mamíferos, aves ahí hacinados con poca salubridad, peces, contaminación, claro que empiezan a hacerse intercambios de microorganismos, empiezan a generarse toda una serie de virus, bacterias y gérmenes que pues, finalmente pueden hacer lo que hicieron. Entonces, miren, ahí es el tema de la ecología humana. Por eso hablamos de ecología humana, o sea, porque nosotros estamos ahí. O sea, nosotros somos como el tema final es, bueno, ¿en serio vamos a acabarnos como especie así? O sea, no hay otra posibilidad de construir, de relacionarnos con el entorno. Esas son las reflexiones que se están dando hoy y ese es el tema de lo que es la ecología humana. Y es cómo nosotros tenemos eso y cómo también entendemos que la historia ambiental está antes del hombre, o sea, hay un mundo antes de nosotros y lo habrá después. Pero toda la historia nuestra, o sea, toda la historia de nosotros como seres humanos es una historia necesariamente ambiental, porque nuestra historia es la relación que hemos tenido con el entorno. ¿Y cuál es la relación con el entorno? La relación de hombre-hombre, o ser humano, y el ser humano naturaleza y naturaleza. No es, o sea, si ustedes quieren resumir nuestra existencia, es eso. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la maestría en historia, lo vi en historia ambiental. Además, unas charlas muy bellas alrededor de eso, muy profundas, muy densas, que terminábamos con eso. O sea, chévere, siga así, pero si sigue así, no vamos a tener pues como futuro y proyección. Bueno, y está el tema también de la concepción de medio ambiente, que pues la palabra ambiente viene de ambience, que es que va como por un lado y por otro, es decir, que es que cuando hablamos de ambiente hablamos también como del entorno, de lo que nos rodea, eh, pero, eh, pero es en función de cuando hablamos de medio ambiente, es la relación, digamos, que tenemos entre hombre y naturaleza, la relación que tenemos entre el hombre y la relación que hay entre naturaleza y naturaleza, es decir, cómo hoy nosotros podemos encontrar las diferentes formas en las que nosotros interactuamos con nuestra realidad. Y cómo, por ejemplo, la relación de nuestra, hay un tema, por ejemplo, de lo que a mí me preocupa mucho con el conflicto, perdón por correr estoy tratando de tener como las diapositivas listas, o si no las podemos retomar la próxima clase, no hay problema. Pero, por ejemplo, cuando lo del bombardeo del mono Jojoy, yo recuerdo muy bien que fueron 7 toneladas de explosivos en la selva. Y uno dice, bueno, ¿y qué tanto impactó eso a la selva? O sea, ¿cuántos animales murieron? O sea, ¿cuánto bosque se quemó? Es que piensen, 7 toneladas de tierra es un montón. 7 toneladas de explosivos o sea, de alto impacto. O sea, eso fue. Y miren cómo es eso. ¿Y qué es eso? Es un conflicto de hombre a hombre. Es un conflicto entre seres humanos que independientemente, querámoslo o no, irradia la naturaleza. Hay muchos relatos sobre el tema, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, de cómo se generan mutaciones en la selva, en los bosques, en los animales, se perdieron especies. El mismo tema de la bomba atómica. Y miren que ahí, independientemente que querámoslo o no, todas nuestras interacciones terminan afectando a la naturaleza y obviamente eso después termina afectando nuestra relación con la naturaleza. Pero bueno. Ya son las 8:30 de la noche. Aquí al final de las diapositivas hay una actividad de cierre. Entonces les voy a proponer algo. Estas preguntas que están aquí, reflexionémoslas, crucémoslas con la película de Ghibli que vamos a ver de Pompoco y en el próximo encuentro, la primera parte, puede ser la primera hora, aprovechamos un poco para hablar y dialogar alrededor de eso. ¿Les parece? Las preguntas, ¿cuáles son? Hay un impacto de las acciones cotidianas en la naturaleza, se puede decir que hay un concepto de naturaleza, hay una diferenciación, separación entre ser humano y naturaleza, qué es ecología humana y por qué es importante la ecología humana. Fíjense que es, pues, digamos, como que lo que hablamos hoy. Sí quisiera que lo reflexionáramos como con tiempo, con calma. Entonces, no sé qué les parece ello. Ay, profe, gracias, me teletransportó a mi infancia. Bueno. Yo soy de las que quiere tener la mata de tomate. Yo vivo en un apartamento en un segundo piso, tengo un gato y tengo plantas, yo vivo sola. Y realmente tengo hasta pimentones. Ya. Mi mamá dice, usted parece una viejita. Y yo, uy, sí, mami, yo sí.
y qué rico, profe. Y yo sí quiero ir a Manizales, profe, independientemente me encantaría ir. Me gusta, hace años estuve pero estaba yo muy, muy chinita cuando eso, tenía como unos 13, 14 años, en Buga, un proyecto de una granja, eso fue por medio del SENA, fui, ay, me pareció terrible, pero también me pareció maravilloso lo que hacían allá, porque producían panela, o sea, panela procesada más bien como orgánico, la cocinaban con gas, el gas lo producían con el estiércol de los cerdos, pero lo que no me pareció tan rico y tan divertido, me pareció fatal, quise como cogerlos y despellejarlos, profe. Una rampa con muchos pollitos que ampollaban y iban, el paseo de esos pollitos era que nacían y pasaban por esa rampa, la revolvían con la miel de purga Sí. y los molían vivos, sí, y eso era la comida para los cerdos que producían ay, no, eso para vivo. Una granja total, pero eso me pareció, uy, no, eso sí movió mi corazón, el solo proceso de esos pollitos. No hay una cosa más tierna que ver un pollo recién nacido y verlo en eso, uy, no. Pero yo soy de las que cree que hay muchas cosas por promover. En el campo hay muchas cosas por hacer, por aprovechar. El plátano, la huasca de plátano, todo lo que deja el maíz para hacer artesanía es fantástico y no necesita uno ir a dañar el ambiente porque son cosas que el mismo campo está dejando. Y gracias, profe, realmente gracias porque yo me imaginé que esta clase, uy, qué pereza, sábado, uno con sueño, con frío, con ganas de irse a acostar, pero no me pareció fantástica. Dale, Muchas no, no, no. No, 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 Sandra, muchas gracias a ti también por la participación, a todos, y nada, o sea, seguimos aquí nuestro primer encuentro, recordemos por favor muy juiciosos, ver por poco, quiero escucharles a todos a propósito de también de estas preguntas que hay ahí, de otras, y iniciamos el próximo encuentro a hablar pues también como muy tertuliadito, y obvio sin perder pues de la mano pues los contenidos que tenemos para cada semana. Entonces, no, muchas gracias también a ti por todo, y a los demás, claro que sí. Bueno, profe, muchas gracias, claro, ¿no? Y de verdad que la materia es muy importante y muy interesante, desde la parte humana, pero también desde la parte legal, pues de lo poco que conozco en la parte legal, que también es muy importante y es bueno también tocar esos temas desde lo legal. Profe, no, muchas gracias y pues bueno, entonces quedamos así para la próxima semana. Entonces le envío a su correo el documento, ¿cierto? Sí, la concertación, sí, el acuerdo, sí, por Ok, listo, bueno, profe. Bueno, muchas gracias, Marta Sonatina. Feliz resto de fin de semana. Descansemos también, estar con nuestras familias también es importante y es parte también de la resistencia, es también tener tiempo de calidad con los nuestros. Y nada, nos Claro, vemos pronto. claro, claro que sí. Bueno, profe, muchas gracias y bueno, hasta mañana para Sandra, para Angie, para Lina y para usted. Que tengan una feliz noche y un buen fin de semana. Muchas gracias, Muchas igualmente para gracias. todos. Que Muchas descansen. gracias igualmente para todos. Bueno, Gracias, hasta luego. profe. Cuídese.